ponen el mouse sobre el nombre y sale más y ahí dice renombrar. Entonces ahí pueden poner sus nombres y adelantito la sucursal. Ahí está todo. Tierra Blanca, Puebla. Ahí está Mateo, Pues, Metro Norte, aquí Jesús Quiñones. gracias, gracias. Hermosillo. Tenemos de varias zonas. Tenemos también de San Juan de Abajo. Bueno, yo creo que ya no van a entrar más, ¿no, Leo? Como que la semana pasada entraron más y esta vez entraron muy pocos. Pero vamos a empezar. La semana pasada, ¿te acuerdas? Vimos sobre los solubles. El día de hoy seguramente muchos de ustedes están entrando en, en temporada y andan presionados por la facturación, ¿no? Escuché ahí que andan un poco presionados y a lo mejor por eso no pueden entrar. Igual ahí platiquen con Leo y si ven que es conveniente que sea otro día, podemos hacerlo otro día, si el viernes se les complica. Porque sí nos interesa que se conecten y que estén disponibles. No solo disponibles en conectarse, sino que disponibles en que despejen la mente por un rato. Ya al rato piensen en las ventas, porque todos andamos presionados por vender, pero también podemos dejar de pensar en las ventas un ratito y vamos a ver sobre el tema de liberación controlada de nutrientes. Todos ya conocen la tecnología de liberación controlada. Ahí levanten la mano si todos ya han escuchado la tecnología, si tienen como la noción de cómo funciona la tecnología. Ahí, o pongan en el chat sí o no. Si hay personas que no ha visto nada sobre la tecnología, también lo puede poner. No ha visto, no he visto nada. Muy bien. Pues la mayoría ya han escuchado la tecnología. Ustedes manejan un producto que se llama Ducorcote para diferentes cultivos, diferentes mezclas. eh, y las materias primas que lleva Ducorcote, el cote en sí, son los agrocotes de la empresa ICL. Entonces, la semana pasada, sí se acuerdan que también les presenté ICL, lo que es la empresa. El día de hoy, pues ya no vamos a hablar de eso. ICL tiene la producción tanto de solubles como granulados, pero de granulados únicamente liberación controlada. No se enfoca en fertilizantes granulados, bueno, de especialidad liberación controlada, porque ya si nos vamos al área de commodities, ICL es muy fuerte en producción de KCl, cloruro de potasio granulado, es uno de los proveedores más importantes a nivel mundial. Y ya en cuestión de fertilizantes de especialidad, pues tenemos lo que son los fertilizantes de liberación controlada. Eh, igual si tienen dudas sobre lo que vamos a hablar, ahí pueden participar sin problema. Y vamos a empezar primero, ¿cómo definimos liberación controlada? ¿Cómo se aplica la liberación controlada en la agricultura? Pues tiene que ser, primero, ustedes deben buscar el balance de que sea económicamente viable para el productor. Por eso a veces muchos cultivos, ustedes a lo mejor requieren bajar el porcentaje de liberación controlada en las mezclas. Porque si bien ustedes se han dado cuenta que en un fertilizante, ya sea de maíz, de caña de azúcar o aguacate, un porcentaje del nitrógeno va como liberación controlada y otro porcentaje como liberación inmediata, ya sea sulfato de amonio, urea u otros productos que ustedes conocen. Otro impacto de liberación controlada pues, es minimizar la lixiviación. En el caso del nitrógeno, gran parte del nitrógeno se pierde principalmente por lixiviación.
optimizar el uso de nutrientes. Aquí hablamos mucho de la eficiencia. La eficiencia comparada con un convencional, con una controlada, puede llegar de ser de 2 a 3 a 1. Por ejemplo, en casos drásticos sí llega a ser 3 a 1. Por ejemplo, una urea convencional puede tener un aprovechamiento de 25 a 30% y un nitrógeno encapsulado puede llegar a tener una eficiencia arriba de 90%. Entonces, por eso ahí la optimización y eficiencia de uso de nutrientes es muy elevada en cuestión de estos productos. Y pues aumentar rendimientos, también otro objetivo que tiene el uso de liberación controlada y cuidar el medio ambiente, ¿no? El medio ambiente muchas veces lo dejamos hasta el final, pero también pues es importante, porque esta tecnología lo que nos ayuda es evitar precisamente el lixiviación, para que esa lixiviación no vaya a parar en los mantos freáticos. Entonces también es muy importante ese punto. En sí, hay muchas tecnologías que buscan mejorar la eficiencia de los nutrientes, principalmente nitrógeno. Entonces, por ejemplo, ahí cuando yo les preguntaba, si les pregunto a ustedes, ¿cómo pueden diferenciar liberación controlada con otras tecnologías que buscan mejorar la eficiencia? No sé si alguien quiera participar. Por ejemplo, si el productor te pregunta qué es lo que lo hace diferente, ¿cómo podemos distinguir de otros fertilizantes que también buscan eficiencia? Por el tema del CRF, ¿no, Mateo? Por el polímero y el azufre que lo cubre. No son inhibidores, ni son de lenta liberación. Sí, ese es un punto muy importante. Él tiene que venir encapsulado. En liberación controlada hablamos de fertilizantes que vienen encapsulados. Usted imagínese cuando se toman una pastilla, a veces cuando lo toman vienen en su cápsula para que el efecto no sea tan drástico cuando lo toman. Y ya en el estómago se va liberando poco a poco. Entonces es lo que aquí se simula con los fertilizantes. El fertilizante, esto que vemos acá, viene encapsulado. Adentro de este polímero es donde viene lo que son los nutrientes. Y así al aplicarlo en el suelo, no tienes una liberación inmediata, sino que tienes una liberación gradual. Entonces, precisamente la pregunta viene porque muchas veces, o yo he escuchado a los productores decir que pues ya uso liberación controlada y, y resulta que no, porque son otras tecnologías las que van usando. Por ejemplo, en cuestión de eficiencia, tenemos los inhibidores. Los inhibidores, por ejemplo, de la ureasa, es muy común. El Agrotain y no sé cuáles otras están en el mercado, que es un aditivo que se adhiere a la urea y lo hace un poco más eficiente. ¿Qué tan eficiente? Pues es muy variable porque no tiene como una barrera como tal. Cuando hay alta precipitación, pues ese aditivo se lava también. Entonces, no es liberación controlada. Entonces, cuando el productor ya estoy usando liberación controlada y ustedes vean que es un Agrotain o un DMPP, son los dos más comunes en el mercado. Un Agrotain, por ejemplo, ahorita lo trae empresas como Isaosa, que lo promueven más. Y el DPE, DMPP, lo traen varias empresas. Entonces, por ejemplo, los de Compo lo traen y los Nitrofoscas también traen unas fórmulas con DMPP. Entonces, estos dos son meramente aditivos que te hacen retrasar un poco el proceso de la ureasa, por ejemplo aquí. Inhibidores de la ureasa se encarga de transformar la urea en amonio. Entonces aquí lo que está haciendo la tecnología es cortar o alentar un poco el proceso. Entonces a lo mejor si te vas una semana de liberación y aquí te puedes ir 2, 3 semanas, ¿no? Por este proceso de retardar. Y inhibidores de la nitrificación, ahí lo que hace la tecnología es inhibir el proceso de amonio a nitrato. Te retrasa, te mantiene un poco más de tiempo el nitrógeno en forma amoniacal. Entonces, de cierta manera, pues sí, este principalmente busca evitar lo que es la lixiviación. Por ejemplo, el nitrato pues es más fácil de lixiviar. Por eso lo manejan como... Y muchas veces los vendedores de estos productos
lo manejan como liberación controlada, pero no es liberación controlada, para que ustedes tengan claro ese concepto. Y otra cosa que tienen estas tecnologías, tanto liberación lenta y liberación controlada, por ejemplo, que principalmente, como dijo Cuauhtémoc, que no vienen encapsulados. Y otra es que, por ejemplo, un inhibidor de la ureasa o un inhibidor de nitrificación únicamente trabaja sobre nitrógeno. Entonces, por ejemplo, una fórmula 20-10-10 o 20-10-20, cuando ustedes ven esa fórmula y este fertilizante es liberación lenta o con inhibidor, pero no quiere decir que esos tres elementos estén mejorados en eficiencia, sino que únicamente el nitrógeno está mejorada en eficiencia. El fósforo y el potasio siguen siendo fuentes convencionales. Entonces también es una diferencia ahí con liberación controlada. Entonces, liberación controlada tiene que haber un polímero que encapsule al gránulo. Y ese polímero evita que los nutrientes del gránulo se solubilicen rápidamente y se liberen rápidamente. A rato vamos a explicar cómo funciona ese proceso de cómo va liberando nutrientes, porque tampoco nos sirve un producto que encapsule y guarde el nutriente para siempre. Entonces, polímero más encapsulado, también aquí pues hay varios tipos de polímeros. Por ejemplo, el polímero encapsulado con azufre. No quiere decir que sea únicamente azufre. El azufre está combinado con otro polímero y eso hace que se recubra el gránulo. También hay polímeros que es meramente resina y hay polímeros que está también. Recientemente ICL sacó otro polímero que le va a apostar más en el futuro, ¿no? Entonces, cada vez está innovando más en cuestión de sacar nuevos polímeros para este tipo de fertilizantes. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Se les queda claro cuál es la diferencia entre liberación controlada y liberación lenta o inhibidores? Como les digo, por ejemplo, aquí únicamente es nitrógeno y también aquí en liberación controlada es nitrógeno, fósforo, potasio y puede ser incluso micronutrientes. Entonces, tú puedes encapsular todos los nutrientes cuando hablas de liberación controlada, porque la cápsula te puede cubrir todo. Por ejemplo, ustedes tienen ahí en Guadalajara un poco de osmocote. No sé si ustedes sabían, pero tienen osmocote. Y ese osmocote pues viene fórmulas que llamamos complejos y encapsulados. Triple 14, 15, 9, 12, con micros y sin micros. Entonces hay una gran variación de fórmulas. ¿Ese Pero no, osmocote, Mateo, viene con micros? el plus sí viene con micros. El Y normal sí, no. el que no dice plus, ese no trae micros. Por Ok. ejemplo, el triple 14 no es plus, ese viene sin micros. Ujú. Pero esos productos, por ejemplo, un triple 14, un osmocote triple 14, ahí estás hablando de mejorar la eficiencia no solo del nitrógeno, sino que de los tres, incluyendo por trae azufre también. Entonces, es la eficiencia sobre todos los elementos que trae el producto, no solo nitrógeno. Entonces, es otra diferencia muy importante en cuestión de liberación controlada. Y la tasa de liberación también es muy diferente. Liberación controlada se puede predecir y liberación lenta no se puede predecir. O inhibidores no se puede predecir. Como les digo, por ejemplo, el Agrotein, que es un aditivo, lo aplican hoy y si llueve demasiado, se puede lavar el aditivo. Y si se lava el aditivo, pues también se pierde la eficiencia. Se pierde la ventaja que trae el producto, ¿no? En cambio, un agrocote, un docorcote que ustedes manejan, puede que llueve mucho el día de hoy y haya liberado un poco de nutrientes. Esos nutrientes que haya liberado puede ser que lo pierdan por el exceso de lluvia, pero no van a perder lo que va a liberar mañana. Ya mañana empieza a liberar otra vez, pero la tecnología sigue funcionando. Entonces, ahí aunque haya mucha presencia de lluvia, la tecnología sigue funcionando. Por ejemplo, ¿Hay alguna aquí manera, Mateo, para para determinar esa pérdida que tú dices? es un poco complejo porque sí se puede determinar a lo mejor el porcentaje en curva de liberación. Por ejemplo, ICL sí tiene las curvas
qué porcentaje va liberando por cada periodo. Por ejemplo, una fórmula de 3 a 4 meses, el pico de liberación está en el mes 1 al mes 3. Entonces ahí si sacamos por porcentajes podríamos acercarnos a un aproximado de lo que pudiéramos perder en una lluvia, en un día, ¿no? Pero sí es muy complejo. Tendríamos que, a lo mejor con sensores o cómo lo podríamos hacer, pero sí un poco complejo hacerlo en campo. Y en cuestión de tecnologías que ICL ha trabajado para cuestión de polímeros, como les digo, ICL ahorita tiene 3 niveles de tecnologías en polímeros. Entonces, ustedes, por ejemplo, ahorita están manejando el Ducorcote y el Ducorcote es principalmente con poliés, la tecnología poliés. La tecnología poliés, ¿en qué consiste? Que hace rato Cuauhtémoc dijo algo del azufre, ¿no? Entonces, la tecnología poliés viene recubierto de un polímero, una cápsula, y esta cápsula está hecha de polímero, un polímero y azufre. Eso hace que el gránulo de, por ejemplo, aquí, ya sea la urea o un KCl o un sulfato de potasio, un producto X, quede atrapado dentro del polímero y la forma que va liberando el poliés es un poco diferente, por ejemplo, a los mocote. Entonces, por ejemplo, aquí el poliés sí tiene efecto directo de la temperatura, pero no es tanto el efecto de la temperatura como unos mocote. Entonces, por ejemplo, en los mocote, si hace frío, pues se detiene prácticamente la liberación cuando, cuando la temperatura es muy baja. Y el poliés sí se reduce la liberación, pero no se reduce a tal grado como unos mocote cuando hace frío. Entonces, tiene menos efecto la temperatura en poliés que una resina. Entonces, tiene por lo tanto una mayor tasa de liberación inicial. Entonces, sí tiene, por ejemplo, una fórmula de 3 meses a 4 meses. Por ejemplo, a la semana ya está liberando. No es que pase 2 semanas, 3 semanas para que libere, sino que entra en contacto con el agua, con la humedad del suelo y empieza a liberar inmediatamente. Y a los mocote primero tiene que hidratarse muy bien y de ahí empieza a liberarse. Entonces sí, ahí está un poco más rápida la liberación inicial del poliés. Por ejemplo, el agrocote, ustedes manejan el N38 y el N39. Entonces son nitrógenos y adicionalmente esos nitrógenos también traen azufre. Por ejemplo, el 3800 trae 13% de azufre. Muchas veces no lo tomamos en cuenta, pero sí puede aportar o puede dar un beneficio al suelo, el azufre, ¿no? Ese azufre, ustedes tómenlo en cuenta y coméntenlo al productor, sabe, trae azufre. Porque, por ejemplo, manejamos la tecnología IMAX, que es una tecnología nueva, pero esta, por ejemplo, el nitrógeno encapsulado es meramente nitrógeno, sin azufre, porque el polímero ya es de otro material. Ese es como un aceite que lo secan y encapsulan el fertilizante. La diferencia es que el polímero es más delgado y por lo tanto te permite aumentar la concentración de nitrógeno. Por ejemplo, el similar al 3800, en IMAX nos vamos a 4400 y, y tiene mayor cantidad de nitrógeno, pero no trae azufre, lo que sí trae el poliés. Entonces, esta también puede encapsular nitrógeno, fósforo, potasio. Polímero pues es muy durable y es estable para mezclas. No sé si ustedes han tenido inconvenientes para el poliés en cuestión de mezcla. Yo no he visto inconvenientes en mezclas. Sí se mezcla bien con los demás productos. En zonas muy húmedas, no sé si alguien está en zonas muy húmedas, si haya visto que se craquea o tiene algún inconveniente de mezclas, el poliés. Eh, porque hay zonas, por ejemplo, en Costa Rica, en Ecuador, en Colombia, donde pues sí decían que sí tiene cierta, como el crack del producto, cuando no se maneja bien en cuestión de mezclas.
Entonces, eso, por ejemplo, lo resuelve el agrocote IMAX. Es más duradero, más estable para cuestión de mezclas. Pero los dos son tecnologías muy buenas, cada una con sus ventajas y inconvenientes, ¿no? Pero sí, sí son las dos que tenemos disponibles para la formulación de mezclas. Tenemos tanto nitrógeno, fósforo y potasio. Tenemos calcio de liberación controlada, tenemos magnesio de liberación controlada de estas tecnologías. Y sí nos enfocamos principalmente en nitrógeno, pero sí tenemos más materiales. Principalmente nitrógeno y después potasio. Pero a pesar de eso, tenemos, como les digo, fósforo. No sé si ustedes han manejado el fósforo de liberación controlada, pero tenemos fósforo de liberación controlada también. Y tenemos calcio de liberación controlada. A lo mejor en calcio no se paga tanto porque tenemos el polisulfato, que es mucho más barato que liberación controlada y también tiene muy buena tasa de liberación, ¿no? Por eso el calcio de liberación controlada casi no lo ofrecemos. Y el magnesio tampoco. Pero lo que es el nitrógeno, potasio y fósforo, ustedes ahí pueden hacer un sinnúmero de combinaciones que ustedes gustan para sus cultivos. La tecnología de resina, la tecnología de osmocote, que es como la tecnología top que tiene ICL. Esa tecnología pues tiene varios patrones de liberación como low start, que tarda un poco más en liberar, y el estándar que libera más rápido, ¿no? Entonces aquí la liberación es totalmente predecible y esto se usa para más cultivos ornamentales, para viveros, principalmente en viveros se usa mucho el osmocote, ¿no? Entonces aquí el osmocote, su liberación está muy influida por la temperatura. Entonces cuando el osmocote está presente en el suelo y el suelo, la temperatura es alta, libera más rápido. Y cuando la temperatura del suelo es baja, libera más lento. Entonces, estas son las tres tecnologías. Entonces, como les digo, ustedes ahorita tienen el poliés, el 3900, 3800 y el potasio. El potasio no es con poliés, el potasio que tienen ustedes. El potasio es con resina. El 0056 es con resina. Y entonces, pues ahí él le va combinando las tecnologías, pero el potasio, por ejemplo, el 0056 no trae nada de azufre porque el polímero es resina, pero el nitrógeno sí. El 3900 trae 11 de azufre y el 3800 trae 13. ¿Cómo libera, por ejemplo, el fertilizante libera de estos mecanismos? No sé si ustedes seguramente han visto este esquema. Por ejemplo, cómo el agua entra al polímero, empieza a disolver los nutrientes que están adentro del polímero, y la misma presión que genera al disolverse los nutrientes, pues hace que se liberen. En el caso del poliés, se empieza a craquear aquí las paredes del polímero y empieza a liberar nutrientes. Y, y al final queda la cápsula vacía. Por ejemplo, aquí esta es una de osmocote. Este es un polímero, este es un gránulo de osmocote. Voy a ver si puedo ponerle play. No, no pude. Bueno, no sé por qué no se puede ponerle play, pero bueno. Oye, Mateo, y de Aquí esas está. tecnologías para arándano en maceta, ¿lo recomiendas? Mira, he usado tanto el agrocote poliés en arándanos como también el osmocote. Ambos los he usado en arándanos sin ningún problema, ¿eh? Cuando la huerta no quiere hacer follaje, no quiere hacer vegetativo, le ponemos el agrocote puro nitrógeno, el 3800 o el 3900. Mira aquí, por ejemplo, este Ok. gránulo, se ven, está totalmente lleno de agua. Y esa agua, pues, es la solución, es como una solución nutritiva, ¿no? Muy concentrada.
esa agua trae nutrientes. Mire, sale volando las gotitas, ¿no? Así es como trabaja. Este es un gránulo de osmocote. Y bueno, aquí viene la tasa de liberación. Hay fórmulas de 1 a 2 meses, 2 a 3 meses. Y en el caso de osmocote nos vamos hasta 14 meses, hasta 16 meses. Cuando son especies forestales, ustedes pueden eh, ofrecer un osmocote que es de muy larga duración. Ahorita la que tienen ustedes en Guadalajara, si no me equivoco, es de 3 a 4 meses y de 8 a 9 meses. Son las formas de osmocote que tienen. Y Sí. adicional las de nitrógeno, que son de 1 a 2 meses, de 2 a 3 meses, 3 a 4 meses. Entonces tenemos varias tasas de liberación. ¿Qué van a tomar en cuenta cuando hacen una formulación de liberación controlada? Por ejemplo, si están en zonas altas, zonas frías, pues traten de ir con fórmulas de longevidades no muy prolongadas, porque va a reducir el tiempo eh, más bien va a aumentar el tiempo de liberación cuando están en una zona fría. Por ejemplo, si está en una zona fría como la zona alta de Michoacán, en Santa Clara del Cobre, Ario, o incluso en Jalisco, ahí en las zonas altas. Si ustedes aplicaran una fórmula de 3 a 4 meses, se les va a ir hasta 6 meses, ¿sabes? Si la temperatura es 16 grados centígrados en el suelo, se les va hasta 6 meses. Entonces ahí a lo mejor pueden ustedes hacer un ajuste y recomendar fórmulas de menor longevidad, ¿no? Por ejemplo, en este caso de 2 a 3 meses se va hasta 4 meses cuando es zona fría. Pero cuando es zona caliente es al revés. Entonces ahí de preferencia, pues traten de hacer un match con el cultivo, qué ciclo de cultivo, cómo es el ciclo de cultivo. Entonces, si ven que el ciclo de cultivo es de 3, 4 meses, pues pueden ir incluso con una fórmula de 5 o 6 meses, porque la temperatura del suelo aumenta y eso hace que se libere más rápido los nutrientes, ¿no? Oye, Mateo, una pregunta. Sí. Sabemos que luego el manejo no depende de uno, ¿no? ¿Qué diferencia o qué efectividad hay de cuando aplicas esta tecnología por encima y a cuando va directamente enterrada en el suelo? Pues sí, la eficiencia sí aumenta mucho cuando lo incorporas ahí enterrado en el suelo. Sí, hay una diferencia muy marcada, ¿no? Cuando es, por ejemplo, cultivo de aguacate o cultivo de plátano, no hay tanto problema porque casi siempre está húmedo el suelo y la misma hojarasca va enterrando el gránulo. Pero cuando es, por ejemplo, una hortaliza, un maíz, donde tiene contacto directo con el sol, pues ¿qué va a pasar? Que el gránulo que queda encima, si tiene contacto directo con el sol, de día se seca, entonces de día deja de liberar y de noche a lo mejor se hidrata otra vez, empieza a liberar. Entonces vas a tener ahí una eficiencia pues reducida. Y otro inconveniente, por ejemplo, yo lo he visto en maíz, cuando lo dejas arriba, tienes el riesgo de que sea arrastrado por la corriente de agua. O sea, las pelotitas que aplicamos con fertilizante, de repente tiene una lluvia muy fuerte y si tenemos algo dependiente, pues esos gránulos serán arrastrados por la corriente. Entonces, sí en maíz, de preferencia, sí incorporar. O cuando no tienen pendiente y la planta ya está grande y tienen la certeza que hay humedad, pues sí lo pueden poner sin incorporarlo. Pero de preferencia, liberación controlada, enfóquelo mucho en la fertilización de base. Por ejemplo, en maíz, para la fertilización de base, pues ahí ya no hay pierde porque ahí va incorporado. Entonces ahí va a tener la eficiencia máxima. Correcto, Y gracias. o sea, ¿qué factores no afectan la liberación de nutrientes en liberación controlada? Ya dijimos, por ejemplo, la temperatura, cómo afecta y qué factores no afectan. No afecta el pH del suelo, no tiene un efecto sobre qué tan rápido, qué tan lento va a liberar los nutrientes. La conductividad eléctrica del suelo tampoco afecta.
precipitación, volumen de riego, la materia orgánica o tipo de suelo, ¿no? Son los factores que no afectan. O sea, la liberación se sigue dando a pesar de que tuviéramos un inconveniente con estos factores. Entonces, eso también es diferente, una diferencia con inhibidores. Por ejemplo, los inhibidores sí son muy afectados cuando pues la precipitación es muy alta, el volumen de riego, se lava el aditivo y se pierde el efecto de eficiencia en los inhibidores. Pero en liberación controlada eso no pasa. También pH del suelo tiene un efecto sobre inhibidores. La materia orgánica también. Por ejemplo, cuando tenemos mucha materia orgánica en un suelo, ¿qué va a pasar con un inhibidor? Por ejemplo, el inhibidor, ¿qué es lo que hace en sí? Por ejemplo, la inhibidor de nitrificación. ¿Qué es lo que hace? Actúa sobre las nitrosomonas. Son bacterias que están en el suelo que transforman el amonio en nitratos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tenemos mucha materia orgánica? Que vamos a tener mayor población de bacterias, bacterias que son nitrificadoras. Entonces, al tener mayor concentración de bacterias, mayor población de bacterias, la eficiencia también del inhibidor va a verse reducida. ¿Por qué? Porque necesitas a lo mejor mayor dosis de inhibidor para poder contrarrestar el efecto, ¿no? Para poder suprimir la actividad microbiana del suelo. Porque al final de cuentas lo que está haciendo el inhibidor es suprimir la actividad microbiana del suelo. Entonces también el tipo de suelo puede afectar a los inhibidores, pero la liberación controlada no tiene ningún efecto. Entonces aquí también hablamos mucho del suministro y la demanda, como la curva del suministro y la curva de la demanda de liberación controlada va muy de la mano. Por ejemplo, una fórmula de 3 a 4 meses que ustedes puedan aplicar en un maíz, pues va muy de la mano con el ciclo del cultivo también. En cambio, cuando tenemos una convencional, ponemos alto suministro al inicio y la demanda es baja. Entonces tenemos una pérdida muy grande de nutrientes porque el suministro es alto y la demanda es baja. Oye, Mateo, en la tabla marcabas tipo de suelo. Tenemos que Ajá. considerar si el suelo es arenoso o arcilloso para hacer la recomendación. Mira, más bien son factores que no afectan. Por ejemplo, la liberación de nutrientes depende de temperatura del suelo y no de los siguientes factores. No, estos factores no afectan la liberación controlada. Sí, sí tomarías esto en cuenta si aplicaras un inhibidor, ahí sí tómalo en cuenta. Correcto. Ajá. Y bueno, aquí ya por ejemplo, trabajos de ya científicos que se ha hecho con ICL, por ejemplo, aquí con la Universidad de Pisa de Italia. Entonces, como han comprobado que usando la tecnología de liberación controlada se reduce un 55% la lixiviación de nitrógeno al usar aquí 20% de nitrógeno encapsulado y 40% de nitrógeno encapsulado. Conforme aumentas la concentración de nitrógeno encapsulado, reduces también la lixiviación, llegando hasta un 55% menor de lixiviación. Alguien me equivoqué en una letra. Y en cuestión de potasio, aquí se usó, por ejemplo, el 50% de potasio encapsulado y 100% encapsulado se puede reducir hasta 79% de lixiviación de potasio. También aquí otra información en cuestión del índice salino. El índice salino de liberación controlada es muy bajo. Por ejemplo, si hablamos de un KCl normal, vemos que su índice salino es de 116. Este mismo KCl, que es cloruro de potasio granulado, lo encapsulamos con el polímero y bajamos su índice de lixiviación 35. Son más de 3 veces más, casi 4 veces menor índice salino. O sea, al encapsular los productos, se baja drásticamente su índice salino. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando ustedes lo aplican, no va a tener un efecto en aumentarte drásticamente la conductividad eléctrica del medio radicular o del suelo.
Ustedes si aplicaran un producto, un triple 15, base cloruro de potasio o base sulfato de potasio, van a tener un efecto rápido en cuestión de que la conductividad eléctrica del suelo se va a ver aumentada. Y eso también tiene un efecto en cuestión de raíces. Ustedes podrían quemar raíces. A veces no se da, no nos damos cuenta, porque la planta pues lo aguanta, ¿no? Pero sí hay quemadura de raíces con aplicación de convencionales. Porque, a ver, por ejemplo, en aguacate llegan a aplicar hasta 5 kilos por árbol. Entonces, imagínate la cantidad de 5 kilos regados alrededor del árbol. Pues eso, toda esa parte que está regado el fertilizante, las raíces se van a quemar. Y ya después la planta va a empezar a generar otra vez. Pero mientras sí te quemas todas las raíces que están en ese medio. ¿Por qué? Porque la conductividad eléctrica, ¿a cuánto creen que pueda llegar a subirse? ¿Alguien ha medido conductividad eléctrica del suelo cuando aplican mezclas físicas o convencionales así? Fíjate que a mí me tocó un caso en plantación nueva de zarzamora. Ajá. Eh, el productor aplicó mezcla física, no me acuerdo la marca, pero la conductividad subió arriba de 5, ¿eh? Y de hecho se le fundieron las plantas. Sí, sí llega a subir hasta 8, 10, porque sí la conductividad eléctrica, el índice salino de las mezclas es muy alta. Y más cuando usan, por ejemplo, el tal cual el KCl como la materia prima de potasio y pues el sulfato de amonio y es fruto, el fosfonitrato tiene un índice salino muy alto. Comparado, por ejemplo, con un agrocote, por ejemplo, el agrocote potasio, el 0043, tiene un salinidad de 7, o sea, casi nada. Entonces, esto tiene menor índice salino, pero te aguanta más con el tiempo. O sea, tiene un índice salino bajo por lo que te lo va distribuyendo a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, este índice salino de 116, pues así de shock, pero a lo mejor una semana después empieza a bajar y ya no tienes nada disponible, ¿no? Y estos tienen bajo índice salino, pero se mantienen constante. Entonces, eso es lo que hace que la planta se pueda nutrir mejor. Aquí les voy a presentar un video. No sé, yo creo que no se va a poder. A ver si se puede. Ah, sí. ¿Sí lo ven? Sí, Es una demo. Aquí es lo que pasa. Por ejemplo, aquí tenemos las muestras de agrocote y un complejo. La conductividad eléctrica aquí marca 0.4. Entonces metemos una cucharadita de agrocote en el agua y también una del complejo que tenemos acá y también lo agitamos. La conductividad eléctrica aquí sigue marcando 0.4. Todavía no empieza a liberar y aquí ya se fue a 8. Entonces, esto es precisamente lo que pasa cuando hacemos uso de liberación controlada o cuando hacemos uso de convencionales. O sea, hay una diferencia ahí en cuestión de que ya sea complejo o mezcla convencional, te van a disparar la conductividad eléctrica de un 2x3. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros decimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer la prueba aquí en México con los productores. Ustedes lo pueden hacer si tienen un medidor de conductividad eléctrica. Cuando ofrezcan agrocote, lo pueden hacer. Cuando ofrezcan ducorcote, lo pueden hacer. Lleven nada más así 2 vasitos, un poco de agua ahí de garrafón. Por ejemplo, aquí lo que hicimos fue medir la conductividad eléctrica del agua del botellón y nos dio 0.28 de conductividad eléctrica. Y ya de aquí solubilizamos, agitamos durante 1 minuto. Aquí lo que hicimos fue agregar agrocote potasio, el que ustedes tienen ahorita. Agregamos aquí el cloruro de potasio granulado convencional y aquí agregamos un complejo.
De hecho, creo que este complejo era el complex, ¿no? Lo agregamos y aquí agua pura. Por ejemplo, aquí al agitarlo un minuto, tenemos, por ejemplo, el NPK, el complejo de 8.45 después de un minuto. Y el KCl convencional, el cloruro de potasio convencional granulado, se fue hasta 18.06 en un minuto. Entonces ustedes dan cuenta qué tan drástico se sube la conductividad eléctrica. Y con agrocote de 0.28 nos fuimos a 1.3 después de un minuto. Esto es muy importante que lo hagan porque así ustedes demuestran también que no solo no sube drásticamente la conductividad, sino que sí libera. Porque a veces dice, pero ¿de qué me sirve que no me sube la conductividad eléctrica, no? Es como si yo aplicara una piedrita, unas gravas ahí en el agua. No me va a subir la conductividad eléctrica, pero pues tampoco me va a liberar nunca nutrientes, ¿no? La arena, por ejemplo, que es puro silicio, lo aplican en el agua, no va a liberar nunca. Pero aquí ustedes comprueban, de esta manera muy fácil comprueban en el mismo lugar con el productor que este producto es muy amigable con la planta, con la raíz de la planta. No te va a quemar la raíz de la planta. Y adicional a eso, comprobar con el productor la liberación, que sí hay una liberación de nutrientes. De 0.28 nos fuimos a 1.3, pero no es drástico. Una conductividad eléctrica no es drástica. Entonces sí es muy, muy amigable con las raíces. Eso precisamente coincidió también, así como dijo Cuauhtémoc, lo hicimos en Zarzamora. Por ejemplo, aquí se realizó, el productor aplicó una mezcla convencional y a los 7 días medimos conductividad eléctrica, estaba en 5.99. Entonces aquí ustedes ven la quemadura de las hojas. Hasta los pastos que están aquí alrededor se quemaron. Los que llegaron a tener contacto con la mezcla física, ¿no? Y cuando nosotros aplicamos agrocote, por ejemplo, aquí le tenemos en Zarzamora, 30 días después, conductividad eléctrica 0.58. O sea, no hay así un shock salino, sino que se mantiene constante y eso te hace que la planta no se estrese. No hay ninguna quemadura. Nunca hubo quemadura. Y estas son las fórmulas de los productos. Como les digo, ustedes en Guadalajara tienen Osmocote triple 14, el Osmocote 19612 y el Plus 15912. Usted ahí en sus zonas lo pueden ofrecer en viveros, en plantaciones nuevas. No sé quién tiene plantación nueva de aguacate en sus zonas, de Nayarit, en Michoacán, Jalisco, incluso Puebla también hay aguacate, Morelos. Por ejemplo, yo he hecho pruebas de aplicar en aguacate y le metemos 100 a 200 gramos. Depende mucho ahí qué tan dispuesto esté el productor de invertir. Cuando el productor no quiere invertir mucho, le sugerimos 100 gramos y esos 100 gramos ayuda mucho que la planta tenga un buen inicio, porque si lo aplicas en el momento de trasplante, pues vas a asegurarte que prácticamente todo el ciclo de lluvias, la planta va a tener una buena nutrición. Oye, Mateo, y por ejemplo, para el tema de cultivo de la papa, que su ciclo es muy corto, ¿qué recomendación nos puedes dar? Ahí el nitrógeno que van a usar es el de 1 a 2 meses, el 3900, porque ahí sí el ciclo es muy precoz. En potasio no sé si tengan la fórmula de 3 meses también, porque también sí se sugiere pues usar así formulaciones de corto tiempo, ¿no? Para que no se te vaya el ciclo y todavía tengas ahí los nutrientes en el suelo. Pero los mocote para papas no lo recomendaría. Entonces, de los mocote te recomiendo para plantaciones nuevas de frutales, tanto berries, aguacates, incluso banano. Ahorita, por ejemplo, o papaya, ¿no? Plantaciones nuevas de papaya, pueden ustedes meter osmocote. Plantaciones nuevas de banano, unos 100 gramitos por planta, estaría muy bien. Entonces, estos productos traten de ofrecerlos para que también le den movimiento al producto que tienen en Guadalajara. Pero son productos muy buenos que los tienen guardados. Entonces hay que darle salida, ¿no?
Porque sí hay gente que lo usa, hay productores que platicando del producto lo compran. Y estas son las formas, por ejemplo, bueno, y sí ya son productos que se manejan para zonas de fresas en el norte. No sé si alguien está en San Quintín. ¿Alguien está en San Quintín? Sí, sí tenemos allá una en Camalú, una bodega, un ingeniero. Pero no está conectado. No, me parece que no. Ah, ok, pues ahí le pasan la información porque estas son las fórmulas que se manejan allá en California, en Baja California. Pues ahí, como está muy pegado a la frontera, tiene la ventaja que lo pueden jalar de Estados Unidos bien rápido. Y las fórmulas que se manejan mucho ahí son, por ejemplo, el 22711, el 23711, o sea, son varias fórmulas, pero que van dirigidas para fresas, realmente para fresas. Entonces, el Agriform, pues hasta su nombre trae Agriform Strawberry, ¿no? Entonces, son tecnologías que si usted lo provee en San Quintín, la gente lo puede usar, porque ya es bien conocido allá. Y estas son las fórmulas de agrocote, las materias primas que ustedes tienen para sus mezclas. Entonces, si alguien quisiera usar, por ejemplo, el IMAX, que es la tecnología más reciente, tenemos 4400, 4300, 4200 y 0048. Por ejemplo, 0048 es un potasio que es a base de sulfato de potasio. Para los que le dicen que no y no y no al 0056, que es base cloruro, este es base sulfato. Entonces, tenemos también aquí el poliés 3900 que ustedes ya conocen. Esas tres formulaciones ustedes ya lo conocen. Y también tenemos un poliés que es base sulfato de potasio, pero 0043.5. Eh, y tenemos el agrocote P, que es fósforo, de lo que le decía hace rato. Tenemos fósforo también encapsulado, 9470. Eso tómalo en cuenta porque la verdad ahorita ICL es la única empresa que trae fósforo encapsulado. Eh, y eso les facilita mucho hacer las mezclas. Pueden variar ahí sus porcentajes de NPK. El porcentaje de liberación controlada puede manejar incluso un porcentaje en fósforo. No recomendamos que vayan alto, a lo mejor un 10% de fósforo encapsulado para cultivos donde tenga el aporte, ¿no? Donde tenga el valor agregado. Tenemos también lo que es el potasio, lo que ya manejan ustedes, 0,056, y tenemos varias longevidades, de 2 hasta 6 meses. Ya el agrocote calcio y el magnesio, pues esto ya son dos productos que casi no lo hemos usado en México, pero solo lo tenemos ahí en el portafolio, ¿no? Bueno, también hay que comparar con otras tecnologías, cuando ustedes los comparen con otras tecnologías, porque ¿cuántas marcas de liberación controladas hay en el mercado? Hay varias. Ahorita hay varias empresas que empiezan a ofrecerlo. Precisamente, por ejemplo, aquí, cuál es la diferencia con la competencia? La primera hay que tomar en cuenta la consistencia y calidad del polímero. El polímero que maneja ICL es muy estable. También la selección de material de uniformidad de los gránulos. Ustedes observan los gránulos, prácticamente tiene el mismo tamaño. Entonces ahí no hay ninguna diferencia o no hay diferencia significativa en tamaño de gránulo. También las fórmulas, tenemos todas las fórmulas posibles, las materias primas, como les digo, para todos los nutrientes, para que ustedes hagan sus balances. También la consistencia de lotes de producción, como ICL es el dueño de las plantas de producción, pues tiene la certeza de que siempre va a tener la misma calidad de producto, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, en Estados Unidos, la planta que tiene ICL, cada planta tiene su laboratorio de control de calidad para asegurarse que los materiales salgan bien. Porque la competencia lo que hace muchas veces es comprarle a proveedores diferentes el material. Entonces, eso les da mucha variación en calidad. Por Hoy ejemplo, en aquí México, está. Mateo, perdone, hoy en Ajá. México, ¿quién maneja esa tecnología en tema de competencia? Pues mira, lo maneja mucho lo que es principalmente Haifa. Eh, y Saosa de repente trae también sus productos. ¿Y qué otra empresa? No sé si ya está entrando una coreana
que también lo está manejando. No me acuerdo cómo se llama, pero sí parece que como que quieren entrar al mercado, pero no lo he visto tanto. Pero principalmente Haifa lo está manejando. Y Isaosa de repente maneja sus nitrógenos, pero Isaosa se sigue enfocando únicamente en el nitrógeno. Eh, y ya de ahí, pues por ejemplo, lo tiene Compo y ahorita recientemente SQM también ya tiene el Plantacote, pero eso van más como competencia de Osmocote, no tanto de Agrocote. Por ejemplo, Osmocote, pues es el Basacote de Compo, es tal cual un 16-8-12, una similar al Osmocote, y, y únicamente tienen esa tecnología, es esa fórmula. No tienen no tienen como nosotros la materia prima de nitrógeno, de fósforo, de potasio, para que los distribuidores hagan sus mezclas. Igual Haifa está un poco limitado en cuestión de materias primas para hacer mezclas. Haifa sí tiene nitrógeno encapsulado, pero no tiene un fósforo capsulado. Y el potasio que tiene Haifa encapsulados únicamente es nitrato de potasio. Entonces ahí en cuestión de beneficio-costo a veces se salen, porque si al ser únicamente nitrato de potasio, pues el costo también es elevado. Y nosotros tenemos la versatilidad de manejar tanto potasio base cloruro con tanto potasio base sulfatos. Y además el fósforo. Entonces, por ejemplo, aquí esta empresa Syngenta, por ejemplo, empieza a entrar al mercado con, a veces Haifa le compra a Syngenta, a veces le compra a otras empresas cuando no tiene producto, ¿no? Y aquí lo que ICL ha hecho el estudio de determinar cómo, cómo funciona la liberación de estos nutrientes, pues no tiene una liberación gradual, que tiene liberación muy alta al inicio y después deja de liberar. O la curva de liberación está muy dispareja, ¿no? Entonces no sé si lo han visto en el mercado mexicano, a lo mejor todavía no llegan, pero sí es una empresa que produce y que a veces le vende a otras compañías. Pero la longevidad que ellos declaran no coincide con no coincide la longevidad con lo declarado. En los análisis que ha hecho ICL, pues esos productos tienen menor nitrógeno de lo que ellos declaran. Entonces visualmente también hay diferencia del color del polímero. Un polímero de un gránulo a otro se ve diferente color. Entonces la liberación de nutrientes no es gradual. Entonces, por ejemplo, esta es una de multicote. Aquí ustedes ven aquí, tiene una liberación muy alta al inicio, muy agresivo al inicio y después baja. Entonces, esta no es una urea recubierta, no es confiable con lo declarado, no es consistente con resultados de campo. De repente hay muy buen resultado, de repente no. Alta variación en tamaño y color de gránulos. Yo he visto, por ejemplo, sacos de así de multicote que lo abres y se supone que viene 100% encapsulado y encuentras gránulos que no están encapsulados. Entonces ahí es donde no tiene consistencia. Y aparte el tamaño de los gránulos en los multicotes está muy variable. Están gránulos muy grandes y gránulos muy pequeños. Entonces, Nos sí, comentan que la empresa coreana es One Time Plus. entonces sí andan ya en el mercado mexicano. Sí, yo he escuchado de ellos, no los he seguido muy de cerca, pero no he visto que los productores los usen mucho, pero sí ya están presentes, ¿no? Pero sí, ahorita incluso ellos le proveen a Haifa a veces su multicote. Ujú. Entonces, pero sí tienen muy poca consistencia, ¿eh? One Time Plus. Ah, gracias Jesús por la información. Sí, ahí estaría bien si conseguimos una muestra para ver la calidad del producto que traen. Incluso si nos hace favor de comprarnos un saco, ya te lo pagamos para evaluar la calidad del producto, ¿no? Pero sí es la diferencia que bueno, que ICL ha encontrado, porque estos estudios lo hace el departamento de desarrollo de ICL. Los laboratorios que tiene ICL también hacen todo ese trabajo. Y comparado con Compo, aquí, pues lo que les digo, con Agrocote es un poco difícil comparar a Compo porque Compo va muy a viveros y a frutales nuevos, ¿no? De planta nueva. Ah, y aquí
ellos mismos lo dicen, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que tal, y aquí dice, está recubierto por una capa plástica. ¿Qué desventaja tiene este? Que ahí te puede quedar por 10, 15 años y el plástico sigue igual. Es el inconveniente que le hemos visto a la tecnología de compo. Por ejemplo, visito huertas de aguacate, de berries que han aplicado 5, 8 años atrás y levantas el suelo y sigues teniendo estos plásticos. ¿Qué diferencia tenemos ahí con ICL? La diferencia con ICL es que el polímero ICL sí es biodegradable. Por ejemplo, el poliés, el ducorcote que ustedes están manejando, el polímero es base de polímero combinado con azufre y a los 3 años, 2 años, ya no ves nada de esto. El polímero se degrada y el azufre que trae, pues se aprovecha en el suelo. Y en este caso no. Aquí se va a quedar el plástico, porque ellos mismos lo declaran en su marketing. Es una capa plástica y el plástico pues no se va a degradar. Ahí va a estar presente. Entonces, eso son como características o comparativas con otras marcas. Y pues sí, hay mucha información que tiene ICL comparando marcas, pero muchas son como que no lo han querido compartir porque lo manejan como confidencial, ¿no? Pero bueno, yo les comparto lo que tengo aquí, la información. Y bueno, entonces ahí la cuestión de la competencia igual de la coreana, pues si nos ayudan ahí a conseguir las muestras, porque también ahí en una zona de Puebla antes nos decían que hay una empresa que estaba vendiendo liberación controlada. Los investigamos y a la mera hora pues no era liberación controlada, sino que, sino que son, sino que son como complejos químicos nada más, pero ellos luego en su speech de venta dicen que es liberación controlada cuando no lo es. Entonces, a veces sí hay mucha mentira también en la información. Pero sí, ahí sí es, por ejemplo, aquí dice es como complejo, entonces ha de ser como unos mocotes, ¿no? El One Time Plus, unos mocote, una competencia de los mocote podría ser. Si es que viene complejo. 35, 3, 4 para maíz. Ah, ok. Pero sí, ha de ser, por ejemplo, este 35, 3, 4 viene 100% encapsulado. La desventaja, ¿sabes qué? Si viene 100% encapsulado, pues el productor no lo va a usar, porque, porque ahí no tiene muy poca posibilidad de manipular la fórmula. Mira, Entonces, Mateo, sí, te comento, ayer lo estaba viendo, ayer pasé ahí por Atotonilquillo, aquí en Jalisco, y nos ajá. estaban probando a la manera de parcelas demo de la marca, está en Pioneer, pues es una agencia, pero sí, yo lo vi muy corrientito, yo lo vi más parecido a un complejo normal. Viene con 2 coloraciones o 3, así, pero bastante, digamos, tengo forma de conseguirte una muestra o para que la analicen, pero se me hizo que es más bien una situación que están exagerando el punto. No creo que sea CRF. Sí, el costal, tengo las fotos del costal, ¿Me las pero puedes compartir, por favor? Las sí, fotos. sí, aquí, si quieres, te las comparto. Sí tienes mi número, pues, me lo puedes mandar por Sí, WhatsApp. sí, yo te lo Ajá. mando y te voy a Ajá. mandar, te puedo conseguir una muestra del costal con el. Sí, yo te lo pago de Sí. la muestra. Y, Ah, y ahí fácilmente podemos hacer la prueba que les comenté hace rato de sí, la de hecho esa es la solubilidad. intención, porque Mm. ayer justamente lo acabo de ver, lo estaban sembrando ahí, sí, en maíz, pero sí se me hizo que era mucho rollo. Aparte para maíz ese NPK pues está muy fuera de todo tipo, ¿no? O sea, viene prácticamente puro nitrógeno, ¿no? Sí, pues es prácticamente nitrógeno. Entonces no me Entonces, gustó sí, ni la formulación, pero te la mando. Sí me ajá. llamó la atención, lo están apenas ingresando. Creo que los que la traen para que tenga referencia son los de Metalosato. Ah, ok. Ya te di quién. Sí. Sí, pero sí, ustedes tienen mucha ventaja sobre ellos. Totalmente. De hecho, Ajá, fue con un ingeniero que probamos el año pasado Ducorcote. ajá. Y pues obviamente nada que ver. Le digo, bueno, tú chécalo. Él ya tiene mucha referencia con las nuestras y seguramente pues va a tener mucho mejores resultados. Seguro no le va a llegar pues a Ducorcotes.
Sale pues. Ahí te lo mando. Sí, sale pues. Gracias, Jesús. Sí, entonces lo que importa a veces no tanto lo que contiene el gránulo en liberación controlada, sino cuándo y cuánto lo libera. Cuándo y cuánto. Entonces, por ejemplo, hay liberación controlada, pues digo que tiene esa inestabilidad en la liberación, pues no es tan buen producto como un producto, por ejemplo, el agrocote, que tiene la liberación muy gradual y muy puntual. Entonces, por ejemplo, aquí pues hay varios trabajos que se han hecho tanto en maíz, por ejemplo, aquí la fórmula 28-12-6, que se ha manejado mucho para maíz. Y también, por ejemplo, aquí el porcentaje de liberación, no sé cuánto ustedes recubren. Por ejemplo, Jesús, ahí en maíz, de cada 100 unidades de nitrógeno, ¿cuántas metes con agrocote? Aquí, por ejemplo, nosotros siempre hemos recomendado de 30, 40, pero a veces los distribuidores pues pueden variar ahí, ¿no? Ustedes a lo mejor manejan 20, 30, no sé cuánto. ¿Qué porcentaje de ese nitrógeno va como liberación controlada? Ujú. Aquí estaba 25. Muy bien. Sí, está muy bien 25. Sí, porque hay que buscar que también el precio no se eleva demasiado, que haya un equilibrio de costo-beneficio. Entonces, por ejemplo, yo luego mis jefes quieren que recomendemos 50% de encapsulado. Yo les digo, oye, espérense, porque no, tampoco es así, ¿no? Hay que buscar el equilibrio. Ujú. Muy bien. Pues esta, por ejemplo, se hizo la evaluación. Y por aquí están las fotos. Y el rendimiento, 11% de incremento. Eso fue en maíz, precisamente en Nayarit, ¿no? Este, por ejemplo, es otro en maíz. Entonces, aquí se paga muy bien. Todo lo que hemos hecho, por ejemplo, en maíz, en otros cultivos, pues se ha dado como resultado positivo, ¿no? En cuestión de rendimiento y el beneficio costo que tiene el productor. Aquí, por ejemplo, tenemos también para aguacate, tengo programas de manejo en aguacate. No sé si alguien esté aquí que maneje aguacates. También ahí podemos dar recomendaciones para aguacates, ¿no? Tal vez es un cuadrito que yo preparé de los productos que puede de ICL, que de los productos de ICL que podemos usar en aguacate. Por ejemplo, ustedes tienen los Mocote Plus, el 15912 lo pueden meter tanto en bolsa de vivero como en trasplante. Ustedes pueden meter en los Mocote Plus. O bien aquí manejamos otras fórmulas AgroBlend, pero estas pues ya no las estamos trayendo al mercado mexicano porque también son mezclas. Entonces decimos, ¿sabes qué? Mejor vamos con las materias primas y los distribuidores que hagan las mezclas, ¿no? Entonces aquí ponemos la mezcla, pero esta mezcla ustedes lo pudieran hacer. Tuvieran la materia prima y lo pueden hacer sin problema. Y así meter también combinado con polisulfato. Siempre vamos combinando con polisulfato para tratar de usar ambas tecnologías. Y pues ya en cuestión de fertirriego pueden usar los Novacit o los Agrolution. Son las que estamos manejando, los balances que manejamos en el fertirriego. Y en el foliar, pues ya estamos ahí con los Nutrivant, ¿no? Tengo programas de aplicación foliar también en aguacate, los Nutrivant, por si alguien quiere información de eso, ¿no? Por ejemplo, aquí en trasplante, 6 kilogramos de osmocote por metro cúbico de sustrato. Es la dosis que recomendamos. Sí. Sí, de aguacate, pues sí, ahí tenemos información. Igual les puedo hacer llegar la información de aguacate. Tengo una presentación así completa de aguacate, solamente de aguacate. Sí, entonces aquí combinamos con 2 kilogramos de polisulfato o 5 gramos por maceta, ¿no? Entonces aquí 15 gramos por maceta o 5 gramos por maceta. Cuando no lo revuelven con el sustrato. Cuando lo revuelven con sustrato, pues son 6 kilogramos de osmocote por cada metro cúbico.
y 2 kilogramos de polisulfato por cada metro cúbico. Y ahí la segunda aplicación nos vamos a 10 gramos de osmocote y 5 gramos de polisulfato. Y ese mismo manejo a veces no es tan diferente en otros cultivos. Si tienen cítricos, tienen otro frutal que ustedes vean posibilidad, lo pueden hacer. El beneficio lo ven, yo lo he hecho incluso en berries y se ve el beneficio. No es tanto, no es tan complejo. Y ya cuando lo aplicamos en trasplante, por ejemplo, aquí metimos el producto, el osmocote. Aquí lo metemos a la altura media de la maceta que lleva del suelo, que lleva el cepellón grande del aguacate, a altura media y después la última capa antes de enterrar. Y ahí queda sellado y no tiene ningún problema de quemadura de raíz. O sea, totalmente seguro. Puede meter aquí de 100 gramos, 150 gramos y la planta no va a resentir ningún efecto de estrés salino. Ya si pueden combinar, por ejemplo, con materia orgánica o otro producto que ustedes tengan, tricodermas, micorrizas o algún otro producto, pues mucho mejor. También aquí, pues el polisulfato, como digo, siempre lo acompañamos con el polisulfato. Aquí vamos por etapa, usamos diferentes mezclas. Y aquí, pues ustedes pueden preparar sus mezclas físicas, ¿no? Y por ejemplo, el uso de fósforo. El fósforo, muchas veces me han cuestionado de por qué recomendamos fósforo de liberación controlada. Ustedes, por ejemplo, seguramente van a pensar por qué metemos fósforo, por qué vamos a usar un fósforo de liberación controlada si el fósforo de por sí es lento, ¿no? Es lo que me han dicho algunos. Oye, pero ¿por qué recomiendas fósforo si el fósforo de por sí es lento? Ya, una cuestión del fósforo es que no es que sea lento, muchas veces porque se fija en el suelo. Tiene una tendencia a fijarse con el calcio en suelos alcalinos y una tendencia de fijarse con aluminio en suelos ácidos. Entonces, eso es lo que hace que el fósforo se alente. Pero al usar liberación controlada, nosotros evitamos que el fósforo se alente. El fósforo, como está recubierto, entonces tiene más posibilidades de que conforme vaya liberando la planta lo tome. Incluso la raíz de la planta envuelve completamente el gránulo y eso hace que conforme vaya liberando el fósforo, pues hasta ahí vaya, la planta lo vaya absorbiendo. Entonces reduce la posibilidad de fijación del fósforo. Entonces, prácticamente inhibes la fijación del fósforo, ¿no? Entonces eso pues es la razón por la cual ICL sí recomienda fósforo de liberación controlada. Entonces hicimos, por ejemplo, aquí un trabajito muy sencillo comparando, por ejemplo, el fosfato monoamónico contra el agrocote fósforo. Esto meramente para justificar el uso de agrocote fósforo. 20 kilogramos por 1000 metros cuadrado. Entonces aquí tal cual fue evaluar el agrocote fósforo en producción de plántula de fresa por estolón. Demostrar que existe la mejor absorción de fósforo usando fertilizante de liberación controlada contra una convencional. Evaluar la interacción de fósforo con otros nutrientes en su absorción por la planta. Y aquí pues empezamos a ver inmediatamente pues, la coloración de la planta por fotos, una diferencia muy marcada, como donde tenemos el agrocote P, la planta se mantiene más saludable, con más vigor en su crecimiento. Y ya hicimos los análisis en laboratorio y determinamos cómo se dio la absorción de nutrientes. ¿Qué diferencia tenemos? Pues sí, aquí, por ejemplo, en cuestión de fósforo tenemos una diferencia muy grande. En fósforo de testigo, que es convencional, la planta tiene 1400, que es lo común que de repente encontramos, ¿no? 1400, 1500 ppm de fósforo en la planta. Pero cuando usamos agrocote fósforo, lo llevamos a 2040. 2040 ppm de fósforo en el tejido foliar. Es muy elevado. 46% más fósforo en la hoja cuando usamos agrocote fósforo. También aquí hay un efecto de aquí el sodio, tenemos menos sodio en la planta, tenemos más potasio, tenemos también más calcio
y tenemos mayor cantidad de zinc también. Entonces, esto los marqué. Es muy interesante esto porque, ¿por qué decimos que el fósforo es lento? Les comenté que porque se fija, ¿no? Entonces, al fijarse, se fija con el calcio. Por ejemplo, ese es un suelo de pH neutro. Entonces, ahí hay una fijación de fósforo y calcio. Entonces, lo que pasó aquí es, al tener el fósforo encapsulado, evitamos la fijación y también aumentamos la disponibilidad del calcio. ¿Por qué? Porque el calcio ya no tiene ahí la cantidad grande de fósforo para fijarse, tiene un poco más disponibilidad. Entonces aumentamos aquí 10% la concentración de fósforo en las hojas y el zinc un 31%. También el zinc es antagónico al fósforo. Entonces, se han visto algunos estudios que han hecho cómo el zinc es antagónico en fósforo cuando hay alta concentración de fósforo. Entonces, sí puede haber un efecto negativo cuando aplicas mucho fósforo y no aplicas zinc. Entonces, aquí las conclusiones, pues sí, agrocote fósforo incrementa la absorción del nutriente. Y pues como resultado, pues vimos plántulas más vigorosas, ¿no? Entonces ahí pues no hubo mucho problema de convencimiento del productor porque sí se vio el efecto muy marcado. Pues aquí, por ejemplo, también evaluamos los mocote. Igual esta lo voy a pasar así brevemente porque ya hasta se nos fue el tiempo, creo. Aquí tengo bueno, este número de teléfono no le hagan caso. Por ejemplo, este trabajo lo hicimos en Michoacán, en arándanos y en maceta de fibra de coco. Aquí lo que hicimos fue agregar 3 tratamientos, 15 gramos de cada producto por maceta. Entonces aquí lo que hicimos en el testigo fue una fórmula 16-8-12. Pues aquí entre nos, pues ustedes ya saben cuál es. Es la de Compo, es el Basacote. Y comparamos el Basacote contra el Osmocote Plus, el 15-9-12 más micros. Y a la par hicimos una mezcla de agrocote con osmocote. 70% de osmocote y 30% de agrocote fósforo. Esto se aplicó 15 gramos por maceta en la base de las plantas. Y pues todos los tratamientos ahí se fueron distribuyendo. Estas básicamente son fotos de cómo se ve la diferencia, cómo hasta el color de la planta se veía diferente. De aquí en la foto a lo mejor no se alcanza a apreciar como se aprecia en campo, pero la verdad es que ustedes tengan confianza de que los mocote se lleva a la calle el basacote, pero por mucho. Pero por mucho. O sea, aquí los mocote incluso, pues sí, es poco mejor también que el combinando con... Aquí en cuestión de maceta, los mocote solo dio mejor resultado. Aquí la coloración de la planta, todas las plantas tienen esa coloración como alimonada y en el osmocote el verde es un verde oscuro, un verde totalmente oscuro y eso pues le agrada mucho al productor. Y aquí, mira, ustedes siguen viendo otras fotos de otras plantas. Entonces tenemos varias fotos de varias plantas, ¿no? No son las mismas plantas. Tenemos varios tratamientos, varias repeticiones. Entonces vamos tomando fotos y vemos que todas las plantas del testigo estaban de este color verde alimonado. Y todas las plantas de osmocote, un verde oscuro. Aquí hasta brilla el verde, ¿no? El verde oscuro que trae la planta de los mocote. Y ya el osmocote más agrocote, ahí también, pues ahí hubo cierta variación. Sí, un poco verde también, pero no tan verde como el verde intenso que traía los mocote, ¿no? Ya todo esto, pues hicimos también análisis de laboratorio para determinar la concentración de nutrientes, ¿no? Entonces, esto también lo hicimos en laboratorio y encontramos la diferencia que hay entre tratamientos. El nitrógeno total, el testigo, 15,500 y el osmocote subió a 17,600. Y el agrocote de la combinación del agrocote con osmocote salió más bajo, 14,100, pero también es que le bajamos aquí el contenido de nitrógeno, ¿no? El fósforo aquí salió más alto también el osmocote, 1,768
comparado con 1472. Y aquí lo que es el agrocote salió más bajo, a pesar de que tiene más fósforo en la formulación, sale más bajo que el osmocote. Y el potasio también más alto de los osmocote, y prácticamente en todo el osmocote salió más alto. Entonces en arándano de ahí concluimos que sí es mejor aplicar únicamente osmocote como en la base, ¿no? Y no hacer la combinación de agrocote con osmocote. Te da mejor resultado con únicamente osmocote plus, 15 gramos por maceta. Comparado con testigo, pues mucho mejor el osmocote. Y aquí están las gráficas, cómo es el resultado, nos dio el resultado ahí de nitrógeno en la planta, fósforo en la planta y potasio en la planta. Pues bueno, no sé si tienen preguntas, alguna duda que tengan hasta ahorita. ¿No hay dudas, equipo? Comentarios, experiencias que hayan tenido con la tecnología. Sí, sí venden Ducorcote o no lo venden. ¿En qué zona venden más Ducorcote? Para la zona aguacatera, ¿se llega a mover algo? No sé, para las demás zonas, a ver, comenten. Para maíz el año pasado se hicieron ensayos, bastantes ensayos en maíz, parcelas demostrativas, solo como referencia. Ahí tuvimos ahí un lado a lado con Haifa para que con un buen producto. Sin embargo, el rendimiento fue mayor con Ducorcote, aplicando Ducorcote de base y Ducorcote de recarga con el N40. Entonces ahí se Muy tuvo el bien. mayor rendimiento en las parcelas de Pioneer en lo que es la parte de Bajío y Occidente. Y el mayor rendimiento fue la parcela tratada con Ducorcote. Muy bien, buena experiencia. Pero sí traten de replicar esas experiencias en otras zonas. Por ejemplo, Jesús ya tuvo experiencia en otras zonas, también hay maíz. Hay que replicarlo. De hecho, lo estamos haciendo para referencia también en cultivos extensivos en caña. El año pasado también se hizo un ensayo y se tuvieron alrededor del 15% más de rendimiento en peso bruto en caña, o sea, 15 toneladas más 20 toneladas por ahí. Ya en la utilidad neta muy buena. También lo estamos haciendo en agave. Eso lo estamos ingresando en agave a ver cómo se comporta, pero creemos que puede dar muy buen resultado. Ya estamos empezando con parcelas en agave. Muy bien. En agave, ahí combínelo con polisulfato también. Polisulfato es muy bueno en agave. De hecho, sí, nuestros ducorcotes siempre la base de micros, magnesio, azufre, van con polisulfatos. Excelente. Pues bueno, no sé si ya no hay preguntas, pues damos concluida la sesión el día de hoy, Cuauhtémoc. Sí, si no hay dudas, damos por concluido, Mateo. De igual manera, a ver, ¿alguien quería opinar? Bueno, En el caso de mangos, ¿cómo aplicaría en el caso de mangos? ¿En cuál? Mangos. En mangos. ¿En qué zona estás? Acá en el norte de Sinaloa. Muy bien. Fíjate que justo vengo de una parcela de mangos. Fíjate que ahí lo que estamos recomendando era más por el lado de polisulfato. También tiene hasta 3 kilos de polisulfato por árbol de mango. Y aumentó, fue muy drástica la cosecha. El rendimiento se fue arriba. En mango, por ejemplo, ahorita que empiece, el mango, el resultado a veces vas a tardar en verlo. Por ejemplo, ahorita que está ya la producción, no sé si también en Sinaloa van a entrar ya en cosecha. Sí, ahorita estamos queriendo entrar en eso. Entonces ahorita lo que toca hacer es realizar aplicación en tiempo de lluvia, unas 2 aplicaciones. Y ya ese efecto lo van a ver el año que viene. Pero sí, ahí sin problema puedes meter un 30, un 40 o hasta más de agrocote en la formulación. Así es. Sí, efectivamente, que ayer estuve platicando con un técnico, inclusive en las huertas de mango. Y estaban comentando que ellos se van en base a análisis de suelo. Ahorita ya posterior a eso ya quedan los cortes, vienen las podas y van a realizar las aplicaciones pertinentes. Así es. Sí, pero ahí métele también polisulfato. La verdad es que yo estoy un poco sorprendido por el efecto que tuvo aplicarle polisulfato al mango. Aumentó mucho lo que es el rendimiento.
Y lo hicimos de mango Manila y en mango Tommy. Y en los dos se vio el efecto muy bueno. Ok, perfecto. Para tomar Ahí, en cuenta. ahí lo que hicimos fue en 3 puntos alrededor del árbol. Le hicimos como un triángulo al árbol. O sea, eran árboles de 12 años. Más o menos ya tienen cuerpo. Entonces hicimos 3 puntos y ahí se aplicó. Pero igual se lo pueden hacer como como voleo alrededor del árbol. También funciona bien. Sí, aquí Ahí no, las huertas son pequeñas, tienen apenas, están entrando en producción, tienen 3 años de plantadas. ok. Apenas van Sí. empezando. Sí, ahora ahí hay que ver nada más la dosis. A lo Ajá. mejor unos 3 kilos por árbol. Porque allá como son árboles grandes le metimos 2 aplicaciones, una de 3 y 3. Entonces en Okay. total fueron 6 kilos por árbol. Uh-huh. Y la densidad eran 200 árboles por hectárea. Hectárea. Okay. Ajá. Y fíjate que en Manila llegamos a sacar 41.6 toneladas. Y donde no se metió, el rendimiento era de 32 toneladas. Y en el otro donde metimos menos polisulfato, tuvimos un rendimiento de 34. Okay. Ajá. Entonces sí mejora mucho cuando metimos más cargado de polisulfato en la formulación. Ok, perfecto. ¿Alguna experiencia, Mateo, que tengas en uva de mesa o en nogal? Ahorita en este caso, ahorita estamos en plena cosecha de uva y en post cosecha se manejan fertilizaciones. Y, Sí, mira, y en nogal, pues estamos en etapa apenas de acá de pasar la floración, amarre de fruto, pero inclusive hubo una onda de calor que se habla de abortos de frutos, ¿no? En nogal. tú estás en Hermosillo, ¿verdad? Ahí mucha uva. Sí. Sí, fíjate que ahí la que se ha rifado mucho, no sé si has podido vender pecasita en uva. Sí, así es. Ahí es en Hermosillo, zona de pecasita. No sé si en caso de agrocote, si es que ellos llegaran a incorporar, sería bueno meterlo. Pero si no incorporan, sí sería un poco complicado, porque el agrocote, como dije hace rato, como Hermosillo es poco seco, entonces si lo deja a la superficie, pues se te va a secar el polímero. Y Entonces, todo es ahí, riego, fertilización, pues, básicamente. pues sí, y ahí también muchas veces no quieren usarlo porque no es que todo lo meto en fertirriego. Entonces, cuando es así, pues enfócate en los solubles. Okay. Y la verdad es que ahí lo que puedes dar el hit también, aparte del Pecacid, en llenado para si ellos buscan bricks, el High Peak. Okay. El High Peak ahí va a darle porque le va a dar. Y otra cosa también es foliar, no sé si metan foliar. Sí, sí, uso El proceso. Nutriband Peak, en cuando la fruta empieza a crecer, el Nutriband Peak te ayuda para que la planta no se enferme. Por ejemplo, cenicillas, así que le den la planta de repente, pues el Nutriband Peak te ayuda a fortalecer y aparte sí te da mucha mejoría en el calibre y la dulzura del fruto. A lo mejor después vamos a hablar del Nutriband completo, pero por ejemplo yo lo que estaba comentando, no sé si entró el de Nayarit. No entró el día de hoy. No lo sé. Bueno, ya Nayarit, por ejemplo, le estaba yo comentando a unos productores, me estaban preguntando el Nutriband Peak, por qué funciona tan bien el producto. Digo, la verdad es que el Nutriband Peak es el de los foliares, o más bien el foliar con más concentración de nutrientes y menor índice salino. Entonces, por ejemplo, cuando lo metes a la hoja, pues la hoja no se estresa, porque trae muy bajo índice salino, pero viene muy cargado de nutrientes. Entonces, por eso funciona muy bien ese producto. Entonces, en uva, pues sí le vas a dar con ese producto. Okay. Combinado con Pecacid y High Peak en el riego, pues Okay. con todo. Okay. Uh-huh. Ya si quisieran los productores incorporar, puedes meter una mezcla de polisulfato y agrocotes. Okay. Uh-huh. En caso de que una incorporación. Uh-huh. ¿Ah? Se hablan de unos de liberación controlada foliares o liberación lenta. ¿Qué comentario me das? Principalmente de uno que traía Valen. Yo trabajé en Valen. Uno que es es un foliar, es un nitrógeno. Ok. Mira, la verdad es que Corón se llama. Es del grupo Helena Química. Ajá. de hecho, tú puedes competir con ellos con el Nutriband. Nomás que creo que nosotros no tenemos Nutriband nitrógeno como tal. No, tenemos fósforo y potasio. Puro fósforo, ¿no? Hay que ver si es que quisieran una tecnología puro nitrógeno, podemos verlo, ¿no? Ahí Pero sería ahí, el Asofix, Francisco, el Asofix Vale. 36.
¿Perdón? Ahí sería incorporar el Asofix N36. Ok. Sí, ahí lo que te iba a comentar, por ejemplo, del Nutriband, es que el Nutriband sí es liberación lenta. O sea, entra muy rápido a la hoja, tú aplicas hoy, el día de mañana y empieza a ver efecto. Bien rápido el efecto. Pero adicional a eso, el aditivo que trae el Fertivant como tal, queda adherido a la hoja y va trabajando hasta 2 semanas. Entonces eso es lo que seguramente algo similar trae la competencia y te dice que es liberación lenta. Pero es por el Fertivant que trae el Nutriband, eso hace que la liberación se vaya dando de esa manera. Perfecto. El Nutriband luego dicen que, por ejemplo, es una tecnología de long last penetration. No sé si han escuchado eso o en los folletos han visto de long last penetration, ¿no? Sí, así está Es marcado. muy duradera. Luego hasta hacen albur con eso, ¿no? Pero sí, así es la tecnología. Correcto. Perdón, ¿quién me dio la recomendación? Ingeniero, ¿qué ingeniero fue? Perdón. El Nutribank, la mezcla. Ahorita viene una recomendación aparte de Mateo. Cuauhtémoc, sí, Cuauhtémoc. para, si quieres un material para igualar el tema del Coron o al Ergergen, sería Ok. el Asofix. Asofix, ok. Eres tú, Cuauhtémoc. Ok, perfecto. Para cualquier Sí, duda, pues el desarrollo, ¿no? sí, ahí, por ejemplo, Guillermo está correcto. comentando que Nayarit lo está metiendo en hortalizas chinas y jícama y hasta en arroz. Sí, el Nutriband Pi lo puede meter en maíz, en caña, en arroz. Se cae muy bien. A lo mejor ahí lo único que variar es la dosis. Muchas veces variamos la dosis no tanto por el riesgo de quemadura, sino porque el costo, ¿no? A veces para que el costo no se vaya tan alto, le bajamos un poquito la dosis. Por ejemplo, pero el Nutriband Peak sin problema puede meter hasta 2% y no te va a quemar. 2% estamos hablando de 4 kilos en un tambito 200, ¿no? O sea, hay mucho producto, pero no te va a quemar. Pero pues normalmente recomendamos 1 en 200 por cuestión de buscar el equilibrio ahí, ¿no? Pero sí, pero sin problema lo pueden concentrar hasta 2%. Y más de cultivos como granos o caña de azúcar, pues hasta 3% lo pueden meter. Pero sí, buscamos mucho el equilibrio. Correcto. Ajá. Igual el próximo viernes ya veremos el tema de polisulfato y yo voy a ver la manera si el doctor colombiano nos ayude ahí con la práctica para que también él es el responsable de la línea de polisulfato como tal, es el líder técnico de polisulfato a nivel Latinoamérica, ¿no? Entonces voy a preguntar si puede ayudarnos y si no, pues aquí nos vamos a ver de todas maneras. Pero Perfecto. si traemos mucha información ya de polisulfato, ya para que también tengan, ustedes creo que lo manejan como Unity Plus, ¿no? Todo, para que tengan también ahí las herramientas para venderlo. Sí, claro. Pues muchas gracias por los que entraron. Yo creo que al final de cuentas sí entraron varios al final. Sí, al final sí. Ajá. Entonces, Gracias. pues ahí díganle a sus compañeros que entren, que sí estamos bien presionados, todos estamos presionados por las ventas, hombre. Pero pues hay que No, y dedicarle tiempo también. aparte, estas pláticas son base, Mateo, para poder, como herramienta, pues, para ellos, ¿no? Sí, para que también defiendan los productos y con eso puedan vender más. Así Es es. correcto. Sí, pues por ejemplo, ahorita ya me quedó este tip que me acaban de compartir entre ustedes dos, entre Cuauhtémoc y el otro, y usted mismo, ¿no? O sea, Sí, bueno. sí. Que a veces nos quedamos ahí, pero no sabemos que tenemos la solución. Nosotros mismos tenemos ahí la solución y luego no lo vemos rápido, ¿no? Tenemos el portafolio muy amplio, pues yo apenas soy nuevo en esta empresa y créeme que el portafolio está completísimo. Lo que tenemos que hacer es dominarlo, ¿no? Definitivamente. Sí. Hay todas las herramientas están para sacar cualquier cultivo, que sea, tanto el tecnificado como el más económico, ¿no? Así es. Pues bueno, pues muchas gracias, Leobardo. Gracias. Gracias, Mateo, equipo, muchas gracias. Muchas gracias por su atención y que descansen, cuídense. Gracias a todos, buena tarde. Igualmente. Gracias a todos, buena tarde. Disfruten su fin de semana, hasta luego.
Igualmente, cuídense. Gracias, ahí estamos. Saludos. Dale, ahí comparte la información. Sí, la presentación se les va a hacer llegar. ¿Sí les llegó a todos el tema del soluble?